Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis de la Universidad AFIT que tiene el objetivo de que todos puedan aprender algo de la universidad sin la necesidad de tener un carnet. El día de hoy vamos a hacer algunos comentarios y plantear algunas ideas sobre el tema que estuvo muy evidente en la campaña presidencial de los Estados Unidos sobre la hipótesis que planteó el candidato y ahora presidente Trump sobre la continuación o la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos y México. Hoy entonces para este propósito tenemos dos invitados de la Escuela de Administración del Negocio Internacionales de la carrera, Simón Flores, que ya nos había acompañado antes en el programa sobre el Brexit, y Joshua Lar también. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. En la campaña el tema de la migración y de los migrantes estuvo como en el eje central de la discusión, particularmente de la propuesta del candidato ganador. En el marco de esa propuesta general estaba el asunto de los mexicanos, de cómo de alguna manera evitar la presencia de los mexicanos en Estados Unidos, y en ella pues se planteó el tema del muro. Entonces, antes de meternos específicamente en el tema de ese muro y de esa propuesta, me gustaría que contextualizáramos el asunto porque el tema de los muros no es nuevo. Históricamente uno podría encontrar otros referentes de una supuesta solución a este tema en otras épocas, en otros lugares del planeta. Ustedes podrían comentarnos algunos de esos ejemplos para irnos como ambientando en esa solución o aparente solución. Bueno, sí, hay varios ejemplos históricos de la construcción de muros. Lo más famoso tal vez es de China, pero hay que recordar que en sus primeras iteraciones el muro chino no era realmente un muro defensivo ni pues una frontera para prevenir el paso de extranjeros, sino más una frontera y una instalación para facilitar la comunicación. Después, durante el siglo XVI, con la construcción del muro de la etapa de la dinastía Ming, en esa época se volvió más un muro defensivo contra los manchú. Y dado que la dinastía Ming cayó en 1644 y la dinastía después eran los de Manchú, obviamente es obvio que no funcionó en el análisis final. No obstante, sirvió en cierto sentido para, por ejemplo, asegurar que los ataques de ejércitos fueran canalizados hacia las montañas, los pasos con construcciones defensivas. En ese sentido, el muro no fue, digamos, un gran éxito ni un gran fracaso, pero sigue uno de los símbolos, de pronto el símbolo más importante de China históricamente. El otro ejemplo, tal vez más famoso, es de Berlín, obviamente, y que es probablemente el símbolo más preeminente de la Guerra Fría, que tampoco era totalmente exitoso en el sentido de prevenir el flujo, el tráfico, pero en términos de su poder simbólico es muy importante. Y no sé, hay ejemplos en ficción también. Pues
Tal vez el muro más famoso en este momento es el muro de Juego de Tronos, ¿cierto? Sí, definitivamente. Juan David, muchas gracias por la invitación. Como bien tú lo decías y también Joshua, la idea de muros para proteger territorios no es nueva en absoluto. Podemos hablar, como ya lo acabamos de hacer, de la Gran Muralla China, pero también tenemos el ejemplo de los romanos, las murallas que llegan hasta Bath, en Inglaterra, que están parte de este muro hoy en día allí. También tenemos muros allí con el asunto palestino-israelí. El asunto de usar muros como medida proteccionista no es nueva, pero los muros que estamos mencionando, todo este recuento histórico tiene un propósito distinto, como bien lo acaban de apuntar. No era únicamente para la migración, sino que realmente en un principio buscaban interconexión dentro del territorio y luego propósitos defensivos, pero para defenderse de invasiones, por supuesto, pero para decir que están protegiendo una migración, realmente esto sucede más adelante. A excepción de esto es quizás el muro entre Palestina e Israel, que claramente sí tiene un propósito netamente defensivo y que tampoco podemos decir que que sea exitoso al 100%. Pues durante la época medieval, por ejemplo, todas esas ciudades europeas con muros, esos muros no sirvieron para defender la ciudad, eran muros para pues, limitar el ingreso y poner impuestos a los que ingresaron de afuera. Digamos que operativamente al final ninguno de esos muros evita en teoría el propósito de que no entre nadie, porque como tú lo mencionaste, la muralla china creo que se la pasaron los Atila y Gengis y los manchús, y creo que la muralla que tú mencionaste de Adriano también pues era fácilmente, además porque son sectores tan largos que al final controlar cada metro de una muralla, por fuerte que sea, se vuelve imposible. Y creo que estoy haciendo referencia a eso porque al final creo que los mismos problemas se pueden ir trasladando a la supuesta hipótesis de construir un muro entre México y Estados Unidos. Pero como tú muy bien lo dijiste, tienen un carácter simbólico muy importante. Dan como una sensación, respaldan una idea que hay detrás, que tal vez en eso son más eficientes que físicamente contrarrestar que alguien pase o evitar que los dañen o pasen por encima de él. Pues no hay ejemplo histórico de un muro impermeable, pero eso no es decir que no tienen su función, claro, y que no sirven, pues obviamente sí sirven para limitar el flujo, pero no pueden prevenir totalmente ese flujo. Claro. Pero sí, obviamente tienen una función simbólica muy importante, y en el contexto del muro de Trump, eso obviamente es un punto muy clave. Pues hace como un mes o 2 meses, un profesor de un colegio de nosotros invitó un consultante norteamericano que trabajó con la campaña de Trump. Sí. Y una de sus observaciones muy interesante que el muro en el discurso de Trump nació pues básicamente por casualidad. O sea, la técnica de Trump durante sus charlas, sus eventos políticos en su campaña era básicamente tirar sugerencias, ideas o gritar cosas. Uh-huh. Y los que recibieron una respuesta fuerte, entusiasmada del público, él básicamente incluyó en su plataforma. Uh-huh. Y gritó algo sobre un muro, el público respondió, y él pensó, bueno, pues tenemos un ganador aquí o algo, y así surgió emocionalmente la gente respondió del concepto del muro. Pues si hubiera gritado una cerca con seguridad, la gente no respondió así. Okay. Ya que estamos en el tema de Trump específicamente, él plantea la construcción del muro, pero hay que aclarar que realmente él no va a construir el muro. Él va, si lo va a hacer, va a continuar un muro que ya existe, porque el muro ya tiene unos sectores construidos. Entonces sería también bueno que tuviéramos claro
que esos otros sectores del muro cuándo salieron, o sea, las otras partes del muro, porque el muro no es uno nuevo, el muro ya existe en unos sectores, casi la tercera parte. ¿Hay algún referente para todos de esos sectores cuándo se construyeron o quién fue el que construyó? Porque Trump lo que haría sería la continuación. Bueno, en primer lugar, yo creo que es pretencioso pensar hoy en día, hilando un poco con lo que hablamos anteriormente, que un muro pueda ser una barrera para alguien hoy en día. Si hace siglos los muros no fueron 100% eficaces en ser un obstáculo para penetrar hacia un imperio, aún hoy en día con la tecnología que hay, pues muchísimo menos. Los muros pueden ser sobrepasados por encima o, como bien sucede mucho en este caso, por debajo, que hay muchas historias al respecto. Ya hablando de Trump específicamente, como bien lo acaban de apuntar, su narrativa del muro era un discurso populista de campaña. Y ya, como bien lo acabas de apuntar, no se trata de crear un muro nuevo, porque es que muros ya hay en varias partes. En algunos sectores de la frontera son simplemente unas vallas, son simplemente unas cercas o unas latas puestas. En otros sectores no hay nada, en otros sectores es una reja. Y en algunos sectores, quizás los puntos donde el muro es más sofisticado, por decirlo así, hay una serie de pilares que están muy cerca unos de otros, no es un muro, es una sucesión de pilares, pero la distancia entre ellos es muy poca como para que ni siquiera un niño pueda pasar por ahí, y son bastante altos. Y esa es quizás la parte más, o la sección más sofisticada del muro, que no es un muro como tal. Entonces, obstáculos para ingresar hacia la frontera americana ya existen, no es algo nuevo como lo acabas de decir, es más sofisticado o menos sofisticado dependiendo el punto donde se encuentren. Y lo que Trump propone al hablar de un muro realmente es, digamos que unir, cerrar unas brechas que hay entre esos distintos tipos de muro para que haya una continuidad física que obstaculice el paso a lo largo de toda la frontera entre México y Estados Unidos, en el desierto de Sonora. Pero esos muros que ya existentes o rejas, pues, porque ¿son de algún gobierno específico o ha sido un proceso de varias administraciones de Estados Unidos? Inició en 94 en la administración de Bill Clinton y con la construcción de varios cientos de kilómetros de cercas. Es importante pues, simbólicamente distinguir entre las cercas y un muro opaco. Pues, y lo que existe actualmente básicamente es cercas. Hay unos pocos ejemplos de muros concretos, opacos, muros muy altos pues, y sólidos, básicamente no existen. Lo que existen es una serie de tipos distintos de cerca. Y eso inició en 94, durante una época de inmigración alta, y después del 11 de septiembre, durante la administración del Bush II, inició otra ronda de construcción de muros. Y en 2005 también, pues, inició con la construcción del muro virtual de la empresa Boeing. Pero pararon con esa construcción en 2010 por causa de los gastos y los problemas técnicos que existió. Pero la idea sí era construir un sistema de torres con drones y con radar y varios sensores para policiar la frontera. Lo que tenemos hasta ahora es básicamente un poco más que 1000 kilómetros de cerca, de virtual o unos pocos kilómetros de muro de verdad. Y básicamente 2000 kilómetros de desierto, de río, de terreno muy difícil pues, en que se puede poner fácilmente un muro. Miremos como qué es lo que está planteándose y realmente cuáles son las limitaciones y los posibles buenos resultados de eso. Yo entiendo que son como, además de la propuesta como de un muro virtual, ¿cierto? Hay unas propuestas de unos muros físicos. ¿Tienen algunos datos como para que nos hagamos una idea en la cabeza de cuáles serían esas propuestas? Bueno, yo creo que de las características físicas que tendría el muro se sabe poco de momento, y esto se debe a que muy recientemente, hace 1 o 2 semanas, se cerró un periodo de convocatoria que hizo el gobierno americano para recibir propuestas del muro,
Muchas firmas presentaron propuestas con sus respectivos diseños y el gobierno americano ahora va a entrar en el proceso de analizarlas y escoger alguna. Sé que ya a manos del presidente llegaron más o menos unas 10 propuestas y él pidió que por favor se consideraran más. O sea que quizás aún no hay un diseño que satisfaga totalmente las necesidades de lo que el gobierno está buscando obstaculizar con dicho muro. También quisiera agregar que cuando se habla de un muro, cuando él habla de construir un muro, tampoco lo podemos asumir literalmente como el muro. Con él habla la inversión o el costo del muro, es también todos los costos administrativos que tiene y de aumentar el pie de fuerza que está cuidando la frontera. Cuando se habla del costo del muro no es únicamente lo que vale levantarlo, sino lo que vale sostenerlo y todo el personal que tendría que estar en función de la protección de la frontera. Porque se habla de que además del muro, lo que Trump está solicitando o proponiendo es que se aumente la cantidad de personas que están al cuidado de la frontera. Sí, lo que yo entiendo es que son como unas propuestas o de un muro físico parecido al de Berlín, que era pues unas placas de concreto, no sé, 8, 9, 10 metros, y entiendo que también 1 o 2 metros enterrado en la tierra, y otro es lo que Simón comentó, que eran como unas especies de columnas metálicas a cierta distancia que sirvan como de obstáculo para que un objeto grande pase. Pero en el fondo no sería tan distinto a cosas que ya existen y que uno ve que pareciera que no funcionan. ¿Cuál es el problema de un muro? Así tenga 10 metros, el problema no es ese, parece que hay otras formas de violar el muro. Pues sí, la propuesta de Trump, pues según su orden ejecutivo, por ejemplo, queda un poco vaga, pero el concepto de un muro mismo, pues un muro físico, no una cerca, es muy claro. El lenguaje que usa, por ejemplo, es algo físicamente imponente. Y debe ser pues de altura entre 5.4 metros y casi 10 metros. Y sí, pues tiene que incluir una instalación subterránea de casi 2 metros para evitar los túneles. Eso implica, pues sí, gastos muy altos. Obviamente los estimados de Trump son más conservadores, pero los estimados, digamos, por promedio son pues en total entre 20 y 30 mil millones de dólares para construir otros 100 o 1000 millas de muro. No es posible crear un muro impermeable. Y sí, también hay problemas con los muros. Incluso la policía, el patrón, su recomendación no es que se construya un muro por varias razones. Una razón es que un muro opaco obviamente pues evita la posibilidad de ver el otro lado de la frontera. Y ellos quieren ver lo que está pasando al otro lado. Así, pues, obviamente una cerca con huequitos sirve mejor para ver lo que está pasando por los dos lados del muro. Pero también hay consideraciones ambientales, el flujo de agua, por ejemplo, y obviamente los hábitats de varios animales. Hay una especie de jaguar, hay varios tipos de ciervos, etcétera, que básicamente ocupan ese territorio en los desiertos y en los dos lados del muro, y si se corta su hábitat, pues puede tener obviamente implicaciones graves para esos animales y los demás animales que funcionan en ese ecosistema. Por eso considero yo que la posibilidad de la construcción de un muro de verdad largo no es muy alta. Van a construir algo y probablemente va a incluir un elemento de un muro real, pero la mayoría va a ser cerca.
Pero finalmente si es muro cerca, sí es efectivo porque uno ve que puede que el muro tenga 8 metros, 10 metros, pero es que los mexicanos se pasan es por túneles. La frontera en el norte con San Diego es, o sea, y por ahí pasa cocaína, anfetaminas, marihuana, migrantes ilegales. Entonces, la pregunta es si en términos materiales, si creen que el muro sirva, porque finalmente creo que pasan hasta droga en drones por encima de la frontera. Entonces, otra vez el tema físico, por eso la alusión a lo histórico era tan interesante. Al final pareciera que no sirve, puede que el muro que sea macizo como tú lo planteas, o que sea una cerca y parece que no funciona, o si realmente puede uno evitar que la gente se pase. Yo creo que es algo más psicológico, el decir voy a construir un muro y cuando el migrante llegue y se encuentra algo imponente, algo grande, que es como Trump lo ha solicitado en principio, hay un mensaje y es que aquí no es fácil pasar, aquí hay una fortaleza, esto es impenetrable. Pero como bien lo acabas de señalar, los mexicanos su metodología tradicional para cruzar esto ni siquiera es por encima o abriendo el muro como tal, es por debajo. Por lo tanto, creo yo que gran parte del costo del muro es dinero que va para bajo tierra. Extender el muro, como lo decía Joshua hace un momento, 2.5 metros hacia abajo. Y eso dificulta el túnel, pero tampoco lo evita. Y hay muchos ejemplos de túneles en la región que vienen desde kilómetros antes de la frontera y que desembocan kilómetros después de la frontera a gran profundidad. Son medidas adversas para los migrantes ilegales, por supuesto, hay grandes riesgos, no hay oxígeno, muchos mueren en el intento, pero una barrera que obstaculice el paso en la frontera hacia el norte, a una medida que sea 100% eficaz, creo yo que no hay. No significa que no puedan tener efecto. Eso, por ejemplo, pueden servir para dirigir el tráfico hacia, por ejemplo, el desierto, donde simplemente no es factible construir ni cerca ni muro en ciertas partes. O sea, así se puede ver como cambio de dirección o cambio de, digamos, la migración geográficamente, con implicaciones. Obviamente, cruzar un desierto es un acto peligroso y ya ha aumentado en ciertas zonas la incidencia de deshidratación de los inmigrantes muriendo en la mitad del desierto sin agua y comida. Entonces, pues puede tener efectos así, pero con seguridad un gran elemento es el elemento simbólico. Y el elemento simbólico es tan fuerte que solo al haber hecho un anuncio durante la campaña y al haber ratificado su intención al ganar las elecciones, tengo entendido que en el último mes el tráfico ilegal de personas por la frontera ha disminuido entre un 65 y un 70%. Es decir, la sola indicación, la sola noticia de que va a haber un muro de por sí ya es un factor que disuade a la persona de irse a esta aventura de tratar de cruzar hacia el otro lado. Al tener ya el muro construido, uno podría pensar que eso podría continuar, quizás, pero de nuevo, es más simbólico. Que sea un obstáculo físico, 100% efectivo, no. ¿Eso se puede hacer? O sea, legalmente un Estado tiene la facultad de decir yo pongo un muro y no me importa si a la gente le molesta, o sea, legalmente se puede hacer, el derecho, digamos que internacional, prohíbe eso o no. Y lo otro sería lo económico, yo he visto propuestas de 10.000 millones hasta de 250 billones de dólares. La pregunta es, ¿quién paga el muro? Y si tanto dinero, como ustedes lo dicen, no termina siendo efectivo, pues el votante lo va a pensar o lo va a apoyar o no. Entonces, quería esos dos temas, el tema legal y el tema económico. Bueno, por el lado legal, si el muro está levantado sobre el territorio americano, es decir, así sea un poco sobre el lado americano, en principio no habría ninguna dificultad. Okay. Y siempre y cuando todos los procedimientos migratorios de la gente que cruza, que lo hace legalmente, se respeten y todo esto se conduzca de manera normal, en principio no hay dificultad.
Ya si se hace sobre territorio mexicano, obviamente sería violar la soberanía del Estado, del Estado mexicano, sobre todo si México se opone al muro. Pero si se hace sobre territorio americano, sobre, territorio, pues sobre su propio territorio, el gobierno puede hacer en principio casi que lo que quisiera. Así que mi opinión es que desde el lado legal, si está en el lado americano, no habría mayor dificultad inminente. Con el muro mismo. O sea, sí, siempre y cuando se pase 100% por territorio norteamericano, no hay ningún impedimento legal internacional. Obviamente el gobierno tiene que expropiar territorio, etcétera, pero eso es legalmente factible. Pero hay problemas legales con respecto de quién paga y cómo. Porque, por ejemplo, una sugerencia, la propuesta original de Trump era la imposición de un arancel de 20% a México. Y obviamente los Estados Unidos tienen tratado de libre comercio con México, también hay regulación, un reglamento internacional sobre el flujo de capital entre las fronteras. Y políticamente eso no es factible, la creación de un impuesto de 20%, porque ni siquiera la mayoría del Partido Republicano apoyaría esa posibilidad. Entonces Trump simplemente no tiene la capital política para crear ese impuesto y por lo menos en este momento no es legal. Y los más afectados serían los consumidores, ¿no? Pues sí. Y otra posibilidad, otra sugerencia de Trump era bloquear los remesas de los ingresos de mexicanos en América a México, que tampoco es legal. Pues queda un territorio un poco vago, legal, pero no soy abogado, pero mi interpretación es que no sea factible legalmente hacer eso. Entonces, el concepto, el propósito que México va a pagar el muro, no creo que sea posible. No, se ha hablado de tres posibles maneras de financiación, quizás cuatro. La primera es con impuestos a las importaciones de un 20%, que, como lo acaba de apuntar Joshua, pues eso no es políticamente viable. Y que lo pagan los estadounidenses finalmente. Exacto. El impuesto Como lo va a pagar el decimos consumidor de Estados hace un Unidos. momento. Sí. Por el lado de las remesas, no es sencillo. No es sencillo. El gobierno ha hablado de poner un impuesto pequeño a cada envío de dinero que los ciudadanos mexicanos hacen hacia su país. Se ha hablado también de quizás financiarlo con dinero incautado al narcotráfico. Me parece complicado, no imposible, pero muy difícil. Y Trump también en algún momento, quizás como elemento populista en su campaña, habló que si el gobierno mexicano se rehusaba, pues empezaba a expulsar masivamente los inmigrantes mexicanos del país. Eso tampoco es viable porque constituyen parte importante de la fuerza de obra americana. Incluso la idea de que lo financien los mexicanos nos hemos dado cuenta ya que es tan inviable que el líder de la mayoría del Senado ya lo manifestó hace poco públicamente y dijo, no, esto pues se dijo en algún momento, pero si esto lo quiere hacer los Estados Unidos, será pagado en su gran mayoría por los Estados Unidos. Bueno, el tiempo corre y como vemos, pues el muro parece incluso más difícil de construir que evitar que los mexicanos se metan a los Estados Unidos. Lo más interesante de esto es que la discusión sigue abierta y es de verdad cuáles son los métodos para evitar que la migración ilegal sea controlada, porque pareciera que el muro no es la solución y además que vemos que técnica, financieramente es inviable. Entonces, como otras cosas de la campaña Trump, vamos a ver que tal vez no se van a cumplir y que el tema va a seguir abierto y va a haber que buscar soluciones tal vez más inteligentes al problema. Muchas gracias y los invitamos para un siguiente programa de Campus Global.